Buenas noches, bienvenidos a esta sesión inaugural del año económico mexicano, visto desde la perspectiva de Observatorio Cotidiano en su balcón de la economía política nacional e internacional. Está conmigo, como casi siempre, Enrique Provencio. Gracias, Enrique, por acompañarme de nuevo. Gracias. Y le hemos pedido a nuestro amigo y colega José Casar que nos acompañe en esta primera aproximación, reflexión sobre el desempeño económico nacional. Los resultados con los que contamos casi para el cierre de 2019 y que podremos confirmar a fines del mes de enero, con el informe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, me dicen a mí dos cosas fundamentales, José y Enrique. Uno, el año económico no inicia porque no se ha cerrado el año económico de 2019. Y entonces esa perspectiva que nos abren estos datos todavía preliminares, podemos decirlo así, nos obliga a una segunda reflexión después de 2 años de ping-pong sobre la numerología, la métrica a utilizar, los datos de cada quien, etcétera. Bueno, ¿con qué criterios evaluamos el desempeño económico de nuestro país? Sabiendo, eso debería saberlo el gobierno, pero no parece saberlo todavía por la manera en que reacciona. Pero sabiendo que el desempeño económico de un país no es atribuible solo, ni siquiera a veces principalmente a las decisiones o indecisiones u omisiones de los gobiernos en turno. Es una maquinaria mucho más grandota y más vinculada a las veleidades y devaneos de eso que llamamos la economía internacional, ¿no? Pero sí tenemos que poner sobre la mesa de nuevo, creo yo, los criterios con los cuales evaluamos lo que está ocurriendo, construimos perspectivas y nos preguntamos sobre las expectativas de mejoramiento, estabilización o agravamiento de la situación económica. Yo por ahí empezaría, José y Enrique. ¿Cuáles son nuestros criterios hoy para evaluar el desempeño conocido y el que podemos atrevernos a proyectar pues, en este mundo dominado, ¿no?, por la incertidumbre? ¿Tú dices? Pues gracias, Rolando. Creo que es una introducción muy apropiada. Preguntémonos por los criterios con los cuales evaluar lo que sucede en la vida económica del país. Me parece que, digamos, el criterio central no puede sino ser el crecimiento de la economía, el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que entre el conjunto de los mexicanos producimos todos los años. Y ahí veo, y después, digamos, pasar a juzgar o evaluar a qué se debe ese desempeño y si se podía haber hecho mejor o no las cosas, ¿no? En cuanto a lo primero, digamos, cómo nos fue en materia de crecimiento, pues es obvio, me parece que nos fue bastante mal, ¿no? O sea, los primeros 3 trimestres el promedio de crecimiento es 0, lo que quiere decir que a pesar de que somos más mexicanos y más gente trabajando, producimos lo mismo en el 19 que en el 18, en los primeros 3 meses y probablemente... Los primeros 3 trimestres. Los primeros 3 trimestres y probablemente cuando tengamos el dato del 4º trimestre haya incluso una ligera reducción, ¿no? Como bien dijiste al principio, cómo nos va y cómo evaluamos el desempeño de la economía, pues tiene que ver sí con lo que hacemos, pero también con lo que sucede en el exterior. Y aquí el problema parece ser que lo que sucedió en el exterior, por lo menos en el 2019, fue más bien favorable para la economía mexicana. Si un indicador impidió que cayéramos abiertamente en una recesión durante el 2019, fueron las exportaciones, debido al buen desempeño sobre todo de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos de América.
por la parte de qué es lo que hacemos nosotros, digamos que es el otro elemento que influye en esto, que es finalmente la política económica, pues hay que decir que lo que tuvimos fue, pues otra vez, como hemos comentado en otras ocasiones, más de lo mismo. La política económica, tanto monetaria como fiscal, pues fue paradójicamente en el año de la gran transformación, según el propio gobierno, pues fue prácticamente idéntica e incluso más papista que el Papa en términos, insisto, de política monetaria y fiscal. Seguimos con la consolidación fiscal, un superávit de 1%, nos rehusamos a cambiar el marco fiscal del país y en términos de política monetaria, pues tuvimos una política monetaria más que prudente. No estoy juzgando si eso está bien o está mal, pero sin duda no contribuyó al crecimiento. Entonces, por el lado de las decisiones que teníamos que tomar nosotros, estas supusieron un freno a la economía que se vio medianamente compensado o en el margen compensado por el desempeño de la economía por las de Estados exportaciones, Unidos, ¿no? por las exportaciones. Pero, perdón, antes de que le des la palabra a Enrique, me parece que lo que es dramático es que estamos mirando el desempeño de la economía con criterios muy chiquitos, ¿sí? Hace no muchos años hablábamos de que crecer al 2 o al 2,5 era no crecer prácticamente, era un crecimiento mediocre, le decíamos. Así es, le dimos miserable. Dio lugar a una calificativo, ¿no? La atonía. La atonía, es correcto. Y ahora estamos mirando a las perspectivas de 2020 diciendo que ya se está recuperando la economía porque el consenso de las proyecciones son que a lo mejor crecemos al 1 o al 1,5%. Sí, creo que hay una, como decía Krugman, estamos entrando en una edad de expectativas disminuidas que no conviene porque nos cerramos el horizonte nosotros mismos. Enrique Provencio. Gracias, Rolando, y centrándome en los criterios de evaluación, voy a continuar con la línea que llevaba José. Y esto que él describe, las expectativas disminuidas, parecen ser ya una nueva normalidad, mejor dicho, una nueva anormalidad. Importa mucho el crecimiento y ciertamente no es lo único. Así que voy a complementar. Durante 2019 hubo, ya lo sabemos, una reducción muy marcada de la inversión, tanto de la pública como de la privada. Y ese es un primer factor que me gustaría tratar hacia 2020. ¿Cómo nos va a ir en 2020 en la economía? Va a depender en buena medida de que se recupere la inversión, que resulte esa operación que empresarios y gobierno hicieron al final del año, anunciando un paquete de inversiones. No todo son nuevas inversiones, pero un paquete de inversiones, sobre todo en infraestructura. Ese va a ser un aspecto muy importante en la expectativa de 2020, que se concrete, que esas inversiones empiecen a realizarse desde principios de año y que cambie la tendencia en la inversión pública, lo cual no va a ocurrir porque el presupuesto de 2020 tiene todavía una leve reducción. Pero podemos de la esperar inversión entonces pública. que se compense digamos, estancamiento de la inversión pública en sus niveles históricos más bajos conocidos. Por lo menos que no se repita lo que ocurrió en 2019. En 2019 la inversión en general tuvo una reducción, a esas alturas del año todavía no sabemos en cuánto, pero probablemente alrededor del 6% durante el año. De no haber sido porque las exportaciones se mantuvieron, hubiéramos entrado en una recesión más aguda durante el año. ¿Y el consumo? Y el consumo se mantuvo con un crecimiento muy bajo. Se estima que alrededor del 1% creció el consumo, aunque en bienes duraderos se redujo mucho. Entonces, en los grandes componentes, que se mantenga el crecimiento de las exportaciones, eso va a depender de qué ocurra con Estados Unidos, qué ocurra con el tratado, los ajustes comerciales Estados Unidos-China, cómo la sacudida geopolítica que tuvimos al inicio de 2020 continúe o no, y eso afecte los precios del petróleo,
y sobre todo qué ocurra con la situación económica en Estados Unidos. Entonces, ese es el factor externo. Y en el factor externo hay algo muy importante, interno, hay algo muy importante que es que también la expectativa de 2020 va a depender mucho de que el consumo mexicano crezca un poco más, gracias a la recuperación salarial que sí tuvimos en 2019. En 2019 la masa de los salarios creció alrededor del 3,5% en términos reales, y gracias a eso se pudo mantener en buena medida el consumo. Sin embargo, el empleo no creció mucho, siguió creciendo. A pesar del estancamiento que tuvimos hasta el tercer trimestre, el empleo creció, pero creció menos que en años anteriores. Y ese es un signo que creo que es muy importante y un criterio de evaluación, Rolando. ¿Qué está ocurriendo con el empleo? La expectativa para el crecimiento del empleo durante 2020 pues no es muy buena, porque si se da esta recuperación de la que hablaba Pepe, leve recuperación, 1,5%, el empleo podría estar aumentando entre 450 a 500 mil plazas. Pero eso ya parece una fatalidad de nuestra... Eso es muy bajo. Eso es muy bajo y durante 2019 ya nos ocurrió. El empleo no creció lo suficiente. Entonces... ¿Pero cuándo ha crecido lo suficiente en los últimos 20 años? No lo suficiente, no lo necesario, pero sí estuvo creciendo en alrededor de 750 mil puestos de trabajo. Precarios, mal pagados, me pueden decir, es cierto, pero juzgando por las afiliaciones al Seguro Social en esos números. Entonces, criterios de evaluación adicionales a los del crecimiento, lo que va a ocurrir con el consumo, lo que va a ocurrir con los salarios y lo que va a ocurrir con el empleo. Vamos a una pausa y continuamos. Nuestros criterios de evaluación, los que ustedes han enumerado, enlistado, pues tienen que hacerse cargo de muchas paradojas, ¿no? y muchos lados oscuros, opacos, grises, sobre los cuales no tenemos información oportuna y suficiente, y sobre los cuales, por otro lado, lo que tenemos son dudas para calificarlos, ¿no? Crecimiento, estancamiento económico con empleo. No crecimiento con crecimiento del consumo, en particular del consumo asociado al desempeño de los salarios, tanto el mínimo como los salarios contractuales o de cotización. Expectativa optimista, crecimiento de 1%. Pero ante un decrecimiento impresionante de la inversión pública y un relativo estancamiento de la inversión privada, o por lo menos insuficiencia de la inversión privada para compensar la caída de la pública. Nos arriesgaríamos a ubicar espacios, relaciones, a partir de los cuales pudiéramos empezar a romper este círculo, pues auténticamente un círculo vicioso, aquella trampa de estancamiento con desigualdad de nuestro querido Jaime Ross está sobre nosotros, y nosotros insistiremos en que no podemos decir, luego hablamos de eso, ¿no? Estamos insertos en ese tipo de situación. ¿Habría alguna asignatura sobre la cual poner énfasis para ir superando progresivamente al menos esta situación? Pues yo diría que sí, lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Digamos, si seguimos con el mismo esquema de política económica, de política macroeconómica, que efectivamente ha dado resultados favorables en términos de que la economía ha mantenido la estabilidad de precio y la estabilidad externa, y que la tiene que seguir manteniendo, es muy importante, es un logro importante, pero ese esquema se ha traducido no de ahorita, de casi 40 años ya, en tasas de crecimiento que fluctúan en torno al 2,5%. ¿Sí? Eso, tenemos que enfrentar esa realidad.
Si no cambiamos la política económica, no podemos esperar que cambie el resultado. ¿Sí? Hemos tenido esos malos desempeños en términos de crecimiento con buenas coyunturas internacionales, con malas coyunturas internacionales. ¿Sí? Ahora, en fin, viene una coyuntura internacional complicada, pero seguimos en lo interno haciendo exactamente lo mismo. Y cambiar el esquema de política económica pasa necesariamente por recuperar el aporte que hace el sector público a la formación de capital, por recuperar la inversión pública. Y recuperar la inversión pública sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos que tanto presumimos, implica necesariamente que paguemos esa inversión pública, es decir, que haya más impuestos. A mí me da cierto optimismo que este lunes el diputado Ramírez Cuéllar está llamando por lo menos a que empecemos a ver qué hacemos con los famosos gastos fiscales, ¿no? Las deducciones, exenciones y subsidios, ¿no? Que son 2 o 3 puntos, es un poco más de 3 puntos del PIB, y podemos empezar por ahí. A la gente claro que no le gusta pagar más impuestos, pero tenemos que hacernos cargo de que si queremos sacar la cosa pública adelante, tenemos que contribuir todos más, es decir, tenemos que pagar más impuestos. Lo hemos dicho aquí, lo vuelvo a repetir, en México la carga fiscal es una de las más bajas, no de América Latina, del mundo. Es realmente notable lo baja que es la carga fiscal. Enrique Provencio. Abundaría en 2 aspectos, completamente de acuerdo. Lo más urgente sería frenar esa caída de la inversión e incluso que durante 2020 se hagan modificaciones al propio presupuesto. Ojalá. Para estabilizar y que la inversión pública empiece a crecer. Además, hay que hacer otros ajustes. Gastar a tiempo y gastar bien, no posponer la autorización de inversiones y darle salida a ese acuerdo. Segundo reto muy importante para 2020, me parece, será que en este marco de estabilidad de precios en el que cerramos el 2019, que es una muy buena noticia, que quizá en 2020 la inflación suba un poquito más, pero si se mantiene en 3,5% estará muy bien. Que en ese marco se mantenga la recuperación del poder adquisitivo y eso sin duda va a contribuir al crecimiento del consumo y por tanto a la mejora de las condiciones de vida de la población. Tercero, ayudar a que la inversión se fortalezca. La tasa de interés en México sigue siendo muy alta y al ritmo en el que viene bajando, pues durante 2020 seguirá siendo muy alta en comparación con los países vecinos, en particular con Estados Unidos. Es que se entiende que ese es el mecanismo principal para el equilibrio externo, ¿no? Sí, y para porque por esa vía se atrae el capital. Y para retener los ahorros, pero eso hay que combinarlo con otras formas más imaginativas de estimular el crédito en México. El crédito se redujo de nuevo en 2019 y no va a haber recuperación de la inversión con una política monetaria y de crédito como la que seguimos teniendo. Por tanto, en 2020 eso también va a ser muy importante. Y agregaría el factor del trabajo. Dijimos en el segmento anterior, la creación de puestos de trabajo fue muy baja en 2019 y por razones tanto sociales, de favorecer el empleo digno, el empleo mejor remunerado, podríamos estar viendo, creo que en 2020, un mayor estímulo a la formación de trabajo. Vamos a ver qué ocurre al inicio de 2020 con la firma finalmente del nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Si con la firma del tratado mejora la legislación, la aplicación de la legislación laboral y empezamos a vivir un cambio en las condiciones laborales en México, eso en 2020 tendrá también que empezar a verse y empezar a repercutir en la mejora de las condiciones de trabajo. Esos 4 aspectos señalaría como temas en los que pondría énfasis. Diría yo entonces lo que se nos presenta de nuevo es como gran asignatura pendiente, es ya resolver, ponernos de acuerdo y que el gobierno se ponga de acuerdo con el mundo del capital sobre el papel que creemos debe tener el Estado mexicano
en la nueva circunstancia económica nacional e internacional, diría yo. Pero dos, más allá de grandes o pequeños acuerdos al respecto, que nos remiten, entre otras, a una discusión filosófica, ¿no? Habría que decir que de lo inmediato, para evitar seguir en esta trampa de estancamiento, la inversión tiene que aumentar. Así es. Y para que aumente, tiene que aumentar la inversión pública, y para que esto ocurra respetando los equilibrios, es necesario habilitar al Estado para recaudar más y gastar mejor. Estoy siguiéndolos. Sí, José. En esta discusión que tiene efectivamente un trasfondo de filosofía política, de cuál debe ser el papel del Estado y qué sé yo, vamos a tener un evento hacia fin de este mes o a principios de febrero que creo que puede ser definitorio, que es el anuncio del paquete de inversiones para el sector energético. Si recuerdan, cuando se anunció el paquete de inversiones privadas en apoyo al crecimiento, se borró el renglón energético ahí. Según dicen los chismes de las columnas financieras de los periódicos, fue porque no se pudieron poner de acuerdo entre el Estado y el gran capital que estaban ahí sentados desayunando. No se pudieron poner de acuerdo en qué proyectos iban y cuáles no. En particular está el tema de las nuevas rondas, las modalidades de contratos de Pemex, las exigencias de CFE de recuperar terreno en la generación y volver a un papel más protagónico, etcétera. Eso, por un lado, está, digamos, hay una discusión fuerte, ideológica y práctica ahí, y si no camina eso, si no vemos que se pongan de acuerdo ahí, estas dos grandes fuerzas, el Estado y el capital privado, creo que eso puede tener impacto sobre el resto de la inversión privada. O sea, se puede generar un clima de nerviosismo para la inversión similar o incluso peor que el que se generó el año pasado con el tema de los gasoductos. Recordemos que fue una cosa muy, muy dura, ¿no? Si esto sigue en este sector, que además es uno de los que más aporta a la formación bruta de capital, creo que los buenos deseos con respecto al paquete de inversión privada y lo que podamos esperar del crecimiento de la inversión privada en el primer semestre se van a ver muy limitados, ¿no? Enrique. De acuerdo con el resumen que haces, un factor definitorio será la manera en la que se resuelva la necesidad de crecimiento de la inversión pública y la manera en la que durante el año se recupere el terreno perdido en la recaudación. Y eso, hacia septiembre de 2020, lo deberemos estar viendo con un anticipo para los siguientes años. Al cierre de 2019 se especuló mucho sobre si el gobierno iba a cambiar su punto de vista e iba a iniciar una propuesta de modificaciones fiscales. Es muy probable que hacia septiembre haya una propuesta del gobierno federal en la Cámara de Diputados para subsanar al menos en parte esta crónica insuficiencia de recursos públicos. Sí, hay que ir más allá de esto que ha planteado el secretario de Hacienda, Herrera, de que hay que prepararnos para hacer política anticíclica, ¿no? Más allá. Sí. Hay que ir más allá de eso, hay que prepararnos para hacer política de desarrollo. Exactamente. Y entonces el tema de la reforma financiera, la reforma sendaria, como le hemos dado en llamar a algunos, que desde luego pasa por la reforma tributaria, pues sigue siendo un tema central y una asignatura pendiente para el gobierno y para nosotros, para la sociedad. Por cierto, va de comercial, pero en buena fe. En el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo se publicó hace unos meses un texto que debemos a José Casar, que creo que es muy pertinente para esta discusión que se mantiene y que quisiera el diputado Ramírez Cuellar profundizar y ampliar sobre la reforma fiscal. Consulten nuestra página de PUED-UNAM y ahí estará el texto de José Casar. Estamos abiertos a sus opiniones y comentarios. José, muchas gracias por esta manita para abrir ya no el año económico, no me quiero contradecir,
pero para mantener la construcción de expectativas y perspectivas sobre nuestro devenir económico nacional. Gracias por el comercial. No, nada de comercial. Enrique, muchas gracias de Gracias, nuevo. Rolando. Seguimos sobre el tema, esperamos poder ofrecerles la semana que viene una conversación con el responsable de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, componente central de la nueva política salarial y laboral que esperamos se ponga en práctica ya en estos semanas, días, para el curso no del año, sino del futuro mexicano. Enrique, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.